Sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel, o sea, siempre con propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De la práctica del pecado, ¿no es cierto?, que había y era común en el mundo, a la luz admirable de tu Señor. O sea, muy interesante, ¿no es cierto? Nos deja muy claramente establecido, ¿no es cierto?, de que vivíamos en tinieblas y somos sacados a luz. Por eso es de que quien anda en tinieblas, ¿no es cierto?, no se hace ningún tipo de problema por las prácticas que tiene en su vida, ¿no? Porque el común de la gente las tiene. Miente, todo el mundo miente. ¿Cuál problema? ¿Te das cuenta? O sea, miente también, ¿no es cierto? No, te dice, esa es práctica de las tinieblas. Y dice, ¿no es cierto? Va a sacar a la luz. Igualito, qué sé yo, chupa esto, hace las cosas, esto. Nada, a este otro lado no. Engaña, no, aquí no va a engañar. Hay una transformación. ¿Por qué? Porque sois linaje escogido. ¿Por qué? Porque son una raza nueva. ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque aquí todas las cosas viejas pasaron y ahora es todo hecho nuevo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Versículo 10 dice además, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, te dice, peor, antes ni siquiera tenías derecho, no tenías derecho a esto, pero ahora sí, dice, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿gracias a qué? A la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora sí, antes no tenías derecho a misericordia, ahora sí, tienes derecho a misericordia. Qué interesante, ¿no es cierto?, lo que nos señala. Y cómo deja claramente establecido, ¿no es cierto?, que eres un pueblo nuevo, que eres una nueva casta, una nueva raza, una nueva criatura. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Ahora hay otro punto que además de eso debemos entender nosotros. Muchas de las cosas que Jesús habló para la iglesia,
no se han cumplido aún todavía. Muchas de las cosas que él habló. Por ejemplo, Jesús dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Esto es lo que Jesús dijo. Jesús dijo esto claramente. El que en mí cree, en Juan 14:12. Note lo que dice esta porción de la palabra, pero préstele mucha atención. Que quien creyese haría las obras que Jesús hacía. Y haría obras aún mayores de las que hizo Jesús. Yo quiero preguntarles hoy día a ustedes, ¿hay alguien aquí que cree en Jesús? A ver, levante su mano si usted cree en Jesús. Interesante, ¿no es cierto? Dice aquí que el que creyese estas cosas pasarían con él. Habemos muchos en este lugar que decimos creer a Jesús. Entonces, estamos calificados para hacer las obras que Jesús diría. Este verso, ¿no es cierto?, es muy claro. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La pregunta es, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros va a hacer y tiene que hacerse. ¿Estamos realmente haciendo las obras que Jesús hacía? ¿Acuden a nosotros los enfermos y sanamos a los enfermos? ¿Hacemos lo que Jesús hacía? ¿Había necesidad de alimento y multiplicaba los panes? ¿Aquí hay multiplicadores de comida, de panes? ¿O por el contrario hay escasez de pan? Jesús diezmaba. ¿Cómo andamos en el diezmo? Había algún tipo de necesidad y ahí estaba Jesús. Había necesidad de alimento, prosperaba el alimento. Había necesidad de sanar enfermos, sanaba a los enfermos. Había algún muerto, levantaba al muerto. Y dice, estas son las señales que hizo Jesús, y los que creen en mí harían esas mismas señales. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si el pueblo que cree, el pueblo que dice creer a Dios, no tiene esta manifestación, hay que entender, ¿no es cierto? Algo pasa en nuestro entendimiento respecto de esto. ¿Es posible que Jesús falseara una verdad? ¿Que exagerara lo que dijo? Yo no creo. Jesús no falsearía una verdad, ni diría algo por decir. Por lo tanto, esta palabra que acabamos de leer está pendiente de cumplimiento. No es algo que se haya cumplido, porque hay mucha gente que cree en Él y no está viviendo esto que dice que hay que vivir. Entonces, si eso sucede y Jesús lo habló, quiere decir que esa es una palabra profética. Porque Jesús vivió hace 2000 años y cuando Dios habla, ¿no es cierto?, hacia adelante, es profecía. Porque Dios ha hablado a través de un hombre y ha dicho, esto es lo que va a suceder. El que me crea, eso va a pasar. Y si hoy día no se ha cumplido todo aquello y hay gente que le cree, quiere decir, ¿no es cierto?, que esta es una palabra profética que no tiene todavía cumplimiento. No es un tema para que todos los que decimos creer a Jesús y no estamos experimentando esto, nos condenemos. Porque si no, terminamos todos condenados, ¿no? Qué desgraciado, ¿qué más me falta cumplir? ¿Me entiende? Y Dios nunca haría eso. Nunca nos daría algo, ¿no es cierto?, para allá abajo. Otros son los que hacen eso, ¿no ve? Pero Dios no. El hombre puede hacer ese tipo de cosas, pero Dios no. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Él no va a falsear una verdad.
Él no va a decir la verdad a medias, no va a decir nada por decir. Por lo tanto, esta palabra está pendiente de cumplimiento. Entonces es una palabra profética del Señor. Pero eso no quiere decir que no la estudiemos, ni la manejemos, ni la comprendamos en la verdadera dimensión de lo que esto significa. El requisito aquí de esta palabra es concreto y simple. Dice, el que en mí cree. Punto. El que en mí cree. Y a lo largo y ancho de la tierra hay miles y millones de personas que parecieran cumplir este requisito. El que en mí cree. Ya está, suficiente. Y si no hay entonces el cumplimiento de ellos, es cuestión de tiempo. ¿Y usted por qué lo dice eso? Porque he visto en el transcurrir del tiempo muchas cosas de parte de Dios, ¿no es cierto?, que han sido dadas en el tiempo de Dios. Especialmente cuando se trata, ¿no es cierto?, de palabra que tiene alcance profético. ¿Qué sucedió en los diferentes avivamientos? ¿Qué sucedieron, no es cierto? ¿Cómo fueron restauradas las verdades? ¿Cómo fueron restauradas las verdades? Por ejemplo, la verdad del conocimiento de la risa santa, nadie sabía al respecto. Y en un mover del Espíritu Santo, de pronto, ¿no es cierto?, apareció aquello que muchos cuestionaron y luego trajo una gran sanidad al pueblo de Dios. Pero, óigame, no tiene 100 años atrás que esto sucedió. Bueno, tiene cerca de 100 años. O cómo se movió el tema del don de las sanidades. Entonces hay tiempos de Dios en los cuales Él tiene un viento que sopla y trae, ¿no es cierto?, y activa cierto tipo de cosas. Eso no quiere decir que lo que Él dijo no se va a cumplir. Hay un tiempo de cumplimiento. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Entonces hay un tiempo en el cual Dios va a decidir que sus hijos se van a manifestar, se manifiesten con verdadero poder en la tierra. Con ese tipo de poder. Porque obviamente sus hijos están ejerciendo otro tipo de poder en sus vidas. El poder de cambiar, ¿no es cierto?, tu vida es realmente impresionante. A ver, uno que es bebedor, consuetudinario, de semana tras semana, y llega al Evangelio y cambia su vida y deja de beber, ¿no es cierto?, sin que medie de por medio nada, sino simple y llanamente el haber recibido a Cristo Jesús como Señor y su Salvador. Óigame, dígame, ¿eso es poder o no es poder? Es poder porque esa gente no podía antes dejar de beber. Entonces hay manifestaciones, ¿no es cierto?, de esta naturaleza. El que tú, ¿no es cierto?, malgastes tus recursos, los recursos que tenías, y no los administres como correspondía, y en cambio hoy que ha venido, ¿no es cierto?, esta luz, has aprendido a administrar, a hacer tu presupuesto, a diezmar, a manejar con otro tipo de corazón, ¿no es cierto?, las cosas que manejabas, te has convertido en alguien generoso, esto de pronto ves prosperar tu economía, y entonces dígame, ¿no es cierto?, si no es un resultado de su conversión. Hace un análisis de lo que vivió, el resultado, ¿no es cierto?, de haber caminado conforme a lo que enseñan las Escrituras. Hay una manifestación definitivamente de poder. Esa idea anterior que tenías fue reemplazada, fue quitada y fue puesta con una nueva enseñanza de la palabra de Dios, una nueva luz. Hay alguien que diga amén. O sea, en todos los ámbitos empieza a darse, ¿no es cierto?, una transformación, porque eso es lo que significa ser cristiano. Así que, pero hay cosas, ¿no es cierto?, que demandan otro tipo de poder, como el poder para levantar muertos, como el poder para sanar enfermos, demandan otro tipo de poder. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces a nosotros que vivimos y somos testigos del magnífico derramar del Espíritu Santo sobre la iglesia del Señor, se nos ha permitido, por ejemplo, ver lo que los profetas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, anhelaban ver. Ellos querían ver en acción al Espíritu Santo. Ellos querían ver, ¿no es cierto?, el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos querían ver, ¿no es cierto?, esta llenura con la cual la gente recibía poder y podía echar fuera demonios. Esta que venía a cambiar sus vidas. Y entonces, y a ellos no les fue permitido. Pero a ti y a mí, gracias al nuevo pacto, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, eso nos ha sido dado. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Alábele con ganas.
Ahora dígame, ¿no es cierto? Si usted tiene poder para echar fuera demonios, eso es poca cosa. Eso se compra en la ramada. No, pues en lo absoluto, ¿no es cierto? Ahí hay una muestra de poder. Diga conmigo, poder. Poder. Amén. Eso es algo importante. Entonces usted ya ha visto, ¿no es cierto?, funcionar este tipo de cosas. ¿Y cómo lo ha recibido? Escucha, no, es que usted es de Torrefuerte. No. No, es que usted no. Hizo algo en particular. Puso $5,000. No lo recibió así. Lo compró en el mercado. No lo compró. O sea, el Señor ha provisto para su pueblo cosas inimaginables, cosas que jamás hemos pensado, cosas sobrenaturales, que pasan lo sobrenatural, que Él ha puesto el poder ese como para que tú puedas discernir un demonio, ¿no es cierto?, tomar la autoridad y ordenar salir fuera de... ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Pero alábele con ganas. Y entiéndalo, no puede usted menospreciar eso, ¿no es cierto? Y decir, no hay poder. ¿Cómo que no hay poder? Hay poder, pues. Porque eso, ¿no es cierto?, no hay en ningún otro lado. Se lo dio Dios y lo consiguió y el Señor se lo puso a su disposición. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Tan simple como eso. Qué importante, ¿no es cierto? Así que te ha regalado, a ti y a mí nos ha regalado cosas que nunca habíamos imaginado que pudieran existir. Un poder de esa naturaleza. El poder de discernir, ¿no es cierto?, las cosas de la manera en que hoy día las discernimos, o peor, en lo espiritual. Entonces, el Señor ha provisto para su pueblo cosas inimaginables que están por suceder. Diga conmigo, inimaginables. Sí, inimaginables. Como esa que Él dijo, ¿no es cierto? O sea, de que el que cree en mí, cosas aún mayores hará. Eso es inimaginable. O sea, excede el alcance de nuestra imaginación. Entonces hay cosas que Él ha prometido, ¿no es cierto?, que todavía no se han cumplido y que están por cumplirse, pero que van a pasos acelerados, vamos acercándonos a su cumplimiento. Así que lo visto hasta ahora es solo un anticipo. Lo que hemos ido experimentando es solo un anticipo. Es una parte, es una porción de lo glorioso, del glorioso mover de Dios sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, que cada vez está sucediendo y está a punto de suceder de manera espectacular. ¿Por qué decimos esto? Porque vemos tanta maldad y la Biblia enseña que cuando la maldad se aumenta la gracia. Vemos tanta maldad en todo tipo de esferas. O sea, en todo tipo de esferas, en todo tipo de ámbitos, en todos los países, en todas las naciones, vemos, ¿no es cierto?, maldad sobre maldad y maldad al cuadrado y maldad a la calcú. Impresionante, ¿no es cierto? La cantidad de maldad que anda campeando las sociedades, el ámbito social, el ámbito económico, Tanta maldad campea por todo tipo de esferas en el quehacer de la humanidad entera. Lo que nos hace pensar que ya es tiempo que el pueblo de Dios se levante y muestre el poder y la gloria del Señor. Pero los tiempos no son tuyos ni son míos. Los tiempos son del Señor. Se hacen en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alábele usted al que vive. Entonces es importante que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios. La máxima expresión, la muestra más palpable, la muestra más tangible de cómo es Dios, está centrada en la persona de Jesús. La muestra más tangible. Como ser humano, ahí está, es Jesús. Así que si queremos conocer cómo es el Padre, hay que conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la expresión perfecta, esa es la expresión de la teología perfecta. ¿Qué es teología? Teos, Dios. Logos, estudio o conocimiento.
Entonces teología es el estudio o conocimiento de Dios. ¿Qué es religión? Religión es la práctica de la teología. A alguien se le ocurrió un eslogan ahí, un eslogan que no cuaja, ¿no es cierto? Cristo es vida, no es religión. Por eso estamos el CLEM, para tener concretas las cosas. Quien quiera que desee conocer la voluntad de Dios, necesita dirigir su mirada a Jesús. El que quiera conocer la voluntad del Padre, tiene que dirigir su mirada a Cristo Jesús. Porque Él es la expresión máxima de la voluntad de Dios. Si alguien hizo la voluntad de Dios de manera perfecta, ¿quién fue? Fue Jesús. Así que mucho de lo que la gente dice, ¿no es cierto? No, o sea, bueno, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios en este tema? Bueno, ¿por qué? Porque no conoce a Jesús. Lo conoce de oídas, pero no conoce realmente, ¿no es cierto?, su andar, su caminar, lo que Él ha hecho. Así que quien desee conocer cuál es la voluntad de Dios, necesita dirigir su mirada a Jesús, porque Él encarna, Él ha puesto en carne la verdadera voluntad de Dios. Nosotros a veces hemos aprendido a orar mal. Y hemos aprendido a orar porque hemos escuchado pastores, predicadores. Llegan muchos del exterior, de muchos lados, ¿no es cierto? Y a veces los hemos escuchado y los hemos escuchado orar. Y mucha gente dice, Señor, si esta es tu voluntad, híjole, hemos cometido ese error. Porque pensábamos, ¿no es cierto?, que ese ícono de conocimiento, de predicación, de fama y de prestigio, estaba orando de manera muy correcta. Pero si esta es tu voluntad, ¿por qué podemos decir eso en nuestra oración? Simplemente porque no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces nos curamos en sano, nos protegemos. Pero la mera verdad es que cuando decimos aquello, estamos reconociendo que no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Porque si esta es tu voluntad, que sane este enfermo. Si esta es tu voluntad, y hemos ido cometiendo ese tipo de error por mucho tiempo. Y es simple y llanamente, ¿por qué? Porque no conocemos la voluntad de Dios. Amén. Punto. Y hay que eliminar lo que está correcto de lo que no está correcto. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. ¿Les encanta que venga gente del exterior? Sí, a mí también. Pero a veces en lugar de aprender, ¿no es cierto?, mal aprendemos. Tenemos al Espíritu Santo, que está aquí, por si acaso, en Santa Cruz de la Sierra. En consecuencia, oramos así, ¿por qué? Porque no tenemos clara cuál es la voluntad de Dios. Y para que eso suceda, tendríamos que ignorar la vida de Jesús. Y tendríamos que ignorar su victoria. O sea, si queremos conocer, tenemos que conocer, ¿no es cierto?, la vida de Jesús. ¿Cuántas personas? Permítame preguntarle, ¿cuántas personas atormentadas buscaron a Jesús y regresaron en el mismo estado en que llegaron a Él? Dígame, ¿cuántas? ¿Cuántos endemoniados, cuántos que estaban con ataduras espirituales, fueron a buscar y pedir ayuda a Jesús y volvieron igual en el mismo estado en el que llegaron? Pregunto, ninguno. Todo aquel endemoniado, todo aquel que tenía ataduras, todo aquel que tenía potestades y una serie de cosas, legiones inclusive, se acercó a Él. ¿Qué recibió? Sanidad espiritual, sanidad del alma, libertad. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Ninguno quedó igual cuando llegó con Jesús. Entonces, la voluntad del Padre es ¿qué cosa? Es liberar
a los endemoniados. ¿Hay alguien que diga amén? Muy simple. Acabamos de ver, ¿no es cierto?, lo que Jesús hacía y entonces nos queda claro. Entonces, si se acerca a alguien endemoniado, ¿qué quiere que hagas tú? ¿Qué es lo que el Padre quiere? Orarás y le dirás, si tú quieres, Señor, o no, o ya sabes que Él quiere. Alábele el que vive. Alábele con ganas. Sigamos conociendo un poco más, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas enfermas buscaron a Jesús y luego de ser ministradas por Él siguieron enfermas? Ninguna. Ninguna. Iban los enfermos con Jesús y Jesús sanaba a los enfermos. Entonces, es la voluntad del Padre que los enfermos se sanen, que oremos por los enfermos y los enfermos sanen. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces no tenemos por qué decir si es la voluntad de Dios, porque sí sabemos que es la voluntad de Dios. ¡Wow! Mucho queremos a veces encubrir nuestra falta de poder. Estamos como politiqueros de quinta categoría. ¿Cuántas personas que necesitaban un milagro y tenían poca fe se quedaron esperando que su fe creciera o se activara para recibir un milagro? Se acercó a Jesús, no, pues este tiene poca fe. Señor, devuélveme la vista. No, tengo poca fe, tiene poca fe. No, anda, que tu fe crezca, vuélvete de aquí a un año. No alcanza la fe que tienes. ¿Cuántos que tenían poca fe y fueron donde el maestro, ¿no es cierto? Fueron rechazados y fueron enviados a que recibir incremento de fe y desarrollo de mayor fe, para que pudieran recibir su milagro? Ninguno. Nos encanta a veces la bulla, ¿no? En lugar de crecer en los fundamentos, en la columna. Ninguno, mi hermano. A pesar de que Jesús habló acerca de la importancia de la fe, habló acerca de la importancia de tener fe y también habló acerca de la incredulidad, Él nunca dejó que alguien se quedara sin recibir el milagro que necesitaba. Habló de ello, pero a pesar de eso, no los dejó que volvieran sin su milagro. No dijo, te falta fe, volvete hermanito. Por tu falta de fe no te has sanado. Yo he orado y vos no te has sanado. ¿Por qué? Porque no tienes fe. Falta tu fe. Falta tu fe para arreglar tu vida. Falta tu fe para esto. Amén. Él ministró y enseñó estos aspectos para que su pueblo desarrollara mayor fe. ¿Me entiende? Él agarró y dijo, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Tiene que crecer tu fe. Él puso la importancia sobre el tema. Él puso la importancia, él puso el énfasis, ¿no es cierto? ¿En qué? En matar la incredulidad. Pero no por esto, ¿no es cierto?, agarró y dijo, este es el requisito. El requisito para que tengas trabajo es de que estés afiliado a mi partido. No. Si no, te mueres de hambre. No fue así. No, porque Dios es soberano. Dios es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Así que llegaba el necesitado, aunque tenga falta de fe y necesitaba un milagro, Jesús le hacía el milagro y punto. Hay alguien que esté diciendo, gloria a Dios, así es el Señor. Amén. Y entonces, ¿qué quiere Dios? Que cuando tú llegues necesitado de un milagro, Dios quiere que ese milagro sea hecho para ti. Esa es la voluntad del Padre para ti. Cuando llegas enfermo, esa es la respuesta para ti. Él quiere que estés sano. Esa es la voluntad de Dios para ti. Hay alguien que diga amén. Alábele usted al que vive. Estamos conociendo la voluntad del Padre a través de Jesús.
Wow. Ante otro tipo de situaciones, en otro tipo de eventos, por ejemplo, cuando la inclemencia de las tormentas ponían en peligro la vida de las personas, él no quedó indiferente. Él se paraba y reprendía, ¿no es cierto? Y detenía el embate de las tormentas. Ese embate destructor que parecía que iba a hundir la barca. Él la paró. Él paró tormentas. Él estaba en este tipo de plano. Porque él veía, ¿no es cierto?, el espíritu que había detrás de ello, un espíritu destructor. ¿Hay alguien que diga amén? Él no quedaba indiferente al tema. Él actuaba en el tema. Sería irresponsable que cualquiera, sin el poder necesario, salga y lo haga. Pero estas son las obras y nos permiten ver ¿qué cosa? Nos permiten ver cuál es la voluntad del Padre. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Ahora tengo la certeza, entonces mi oración va a cambiar. Entonces Jesús mostró de manera clara cuál era la voluntad del Padre. ¿Cómo? De manera clara, sin ambigüedades. Está totalmente claro. Decir lo contrario, o sea, decir de que Él no mostraba esto, es decir, que el Padre y el Hijo estaban contrapuestos, que ellos estaban divididos. Y eso nunca fue, nunca es y nunca será así. Ellos siempre son uno en su accionar, una sola opinión, un solo camino, un solo objetivo, una sola manera de ser. Por eso son íntegros. Amén. Pero al calor de esto, por ejemplo, nace una interrogante. Hay siempre gente que piensa, ¿no? Y que empieza a elucubrar cierto tipo de ideas y dice, wow, a ver. Toda la gente que muere, oye, en ese tiempo, ¿no es cierto?, hay mucha gente que está muriendo. Lo hace en el tiempo de Dios. Es la voluntad de Dios que muera Juan, Pedro, María, esta persona joven, este médico, esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué no se mueren los desgraciados? Pregunto, ¿toda la gente que muere se muere en el tiempo de Dios? Wow. ¿Qué pasa con Lázaro? Si Dios determinó si el Padre determinó que Lázaro muriera cuando murió, ¿cómo es que Jesús viene 4 días después y se echa un milagro y lo saca de la tumba? Si es la voluntad del Padre que Lázaro muera, y 4 días después viene Jesús y hace un milagro y lo saca de la tumba, no, pues está contrapuesto a la voluntad de Dios. ¿A poco no? Wow. Estaría contradiciendo. Ese milagro estaría contradiciendo lo que el Padre ha hecho, lo que el Padre ha instruido que se haga. No podemos pensar que Dios determinó que alguien muriera y que Jesús fuera a hacer un milagro para levantarlo. Entonces, tiene que haber alguna otra respuesta. Hay muchas cosas que se le indilgan a Dios. Hay muchas cosas en las cuales se le echa la culpa a Él. Hay mucho de esto.
La gente cuando no tiene respuestas para cierto tipo de cosas y está dolida y no entiende, indilga las cosas a Dios. Y muchos otros agarran y le tiran el problema a Él. La culpa es de Dios. Él fue, Él lo hizo. Y listo, como no hay más a quién. Entonces tiene que estar, ¿no es cierto? Nuestros puntos tienen que estar muy claros en ese sentido. Es evidente, y es cierto, que Dios puede usar una tragedia para su gloria. Es evidente. Para manifestar su gloria, ¿sí? Pero esa es su capacidad divina de gobernar. Sobre situaciones malas o desastrosas, eso no quiere decir que esa haya sido su voluntad. La intención fue mostrar que sin importar lo que pase, Él está en control y actúa para cambiar esa situación en nuestro beneficio. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Ándele. Por eso nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, tener un conocimiento de otra índole acerca de la vida de Jesús. Para comprender la voluntad del Padre. Si no, nuestro entendimiento es vago y parcial, repetitivo, y pare de contar. La voluntad del Padre se puede ver de manera cabal y perfecta en Jesucristo. En Jesús y el Cristo. O sea, no solo en Jesús hasta la cruz del Calvario, sino en el Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque jamás nadie se acercó a Él con una necesidad y regresó sin resolverla. Y esa es la voluntad del Padre. Que todo aquel que le busca recibe respuesta a su necesidad. Lo que pasa es que muchos de nosotros queremos manipular. Queremos decirle a Dios, que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. Pero no nos acercamos a Él solamente, ¿no es cierto?, a decirle, hágase tu voluntad. ¿Hay alguien que diga amén? Y ahí vienen los problemas de nuestro entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. Nosotros, en calidad de creyentes, debemos estar en la capacidad de mostrar las maravillas de un Dios todopoderoso. ¿A quiénes? A todos los que están a nuestro alrededor. ¿Y cómo se muestran esas maravillas, mi hermano? Desde la manera más simple y sencilla, desde las cosas más cotidianas. ¿Acaso no vio cuando llegó la reina de Saba a la presencia de Salomón y quedó admirada? ¿Qué dice la Biblia? ¿De qué se admiró la reina de Saba? Primero de la sabiduría de Salomón, pero luego en lista, allí en el libro, dice, ¡wow! La casa que construyó. Esta reina no había visto cosas fastuosas. La casa le impactó a la reina. ¿No es algo cotidiano? Peor, ¿cómo vestían los servidores de Salomón? Le impactó a la reina y se impactó por la comida que servían en la mesa del rey. ¿Qué es la comida? Cosas cotidianas que impactaron a una reina acostumbrada a qué cosa, acostumbrada al glamour, acostumbrada a la ostentosidad, acostumbrada a tener de las mejores cosas. Quedó impactada con cosas cotidianas. ¿Por qué? Porque esa es la manifestación de la sabiduría de Dios que se expresa a través de sus hijos, cuando sus hijos caminamos en la voluntad de Él. Él te hace brillar. Él transforma tu día a día, tu manera de vivir, tu manera de tratar, tu manera de pensar, tu manera de trabajar. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive.
Alábele, alábele, porque eso es lo que Él trae, transformación a tu vida. No es un tema de lo que tengo que hacer. Es un tema si he nacido de nuevo o no he nacido de nuevo. Si amo y respeto y honro lo que he abrazado. Amén. Esa es nuestra responsabilidad. Mostrar las maravillas de nuestro Dios Todopoderoso. Desde lo más simple, desde lo más básico. No dar, ay, da lástima, ¿no es cierto? Uy, estos cristianos dan lástima. Lástima por cómo piensan, lástima por cómo viven, lástima porque yo no quiero ser cristiano. El gran reto del camino del creyente, el gran reto en su vida, en su andar, es descubrir quién es Dios y cómo es Dios. Hasta para orar, hasta para pedir. A ver, si usted haga el caso hipotético, hubo alguien, un familiar que usted no conocía, lejano, que había sido un tío lejano en tercer grado, millonario, y que se enteró que su único pariente era usted. ¿Quién sabe hace cuánto había migrado allá para las Europas? Y está millonario el hombre, y de pronto está viejo y había hecho testamento que lo lega a usted toda su fortuna. Y se petatea el hombre. Se muere. Y el único heredero es usted. Usted reclama. Usted no puede reclamar porque usted no sabe que existe. Usted no sabe que tiene derecho. Ni sabe la existencia del tío. Menos sabe de que es millonario. Menos sabe de que dejó un legado para usted. Entonces usted no lo reclama. Usted, para saber qué cosas tiene que reclamar, tiene que conocer la palabra de Dios, lo que su Dios ha dicho para usted. No solo chuchu, no solo baile, no solo aleluya. Conocer la palabra de Dios y vivirla. Y vivirla, diga conmigo, y vivirla. Porque de nada sirve repetir los versos de memoria y hacer de tu vida un poncho. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele. Entonces, esta búsqueda de descubrir a Dios, cómo es Él y quién es Él, es una búsqueda permanente. Conforme vamos relacionándonos con Él, vamos conociéndolo. Cuando somos pequeñitos, ¿no? En lo natural, y queremos cruzar la avenida Cristo Redentor, qué sé yo, enanos de 5 años, viene papá para hacernos cruzar. ¿Cómo cruzamos esa avenida? ¿Qué agarramos de la mano del papá y le digo, oye papá, ¿has mirado el semáforo? Sí, está en rojo, papá, sí. ¿Han parado los autos? Sí. ¿De los de allá también? Sí. Ya cruzamos. No, tú no le dices eso. Papá se está fijando. Tú solo te estás agarrando de él. Y cuando tienes esa edad, ¿en calidad de qué cruzas la avenida? Cruzas en calidad de lebudo. De ignorante, no sabes nada. Porque tu confianza está en tu Padre. ¿Hay alguien que diga amén? Por eso Él dice, háganse como niños y agárrense de su Padre y créanle. Hay una etapa para ello. Hay otra etapa cuando empezamos a comer otro tipo de carne, otro tipo de alimento. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Alábele al que vive. Alábele. No se trata de traer gente de afuera, esto, lo otro. Se trata de que comprendamos con el Espíritu Santo lo que Él tiene para nosotros. Hay alguien que diga amén, amén. Amén, amén. Entonces, conforme nosotros lo vamos conociendo, también adquirimos la responsabilidad de darlo a conocer. Es por ello que predicamos con nuestras vidas. Así nomás es, hasta en lo natural. Cuando un hijo es orgulloso de su padre, cuando un hijo, ¿no es cierto?, se identifica con su padre, ¿cómo le hace?
Quiere que la gente sepa lo que es su padre, pues. Hago un paréntesis. Yo me acuerdo cuando a mi hijo le preguntaban, ¿no es cierto? Oye, ¿y qué es tu papá? Y él decía, de enano, decía, ingeniero de putación, decía. No podía decir que es ingeniero en sistemas computacionales, entonces él decía, soy ingeniero de putación. Con todo orgullo, caray. ¿Tú qué crees que en el cristianismo no es lo mismo? Cada que has aprendido a conocer algo de Dios, quieres que tu esposo lo conozca, quieres que tus hijos lo sepan, quieres que tus sobrinos lo sepan, que tus primos lo sepan, que tus tíos, que tus abuelos. Quieres que todo el mundo sepa cómo es tu papá. Tú quieres que hacer todas las maravillas que Él hace contigo y la luz que está trayendo a tu vida y todo lo que Él está haciendo. ¡Wow! ¿Qué quieres? ¿Sabes qué? Conforme tú vas conociendo más a Dios, te nace el compartir lo que Él es. No nace el egoísmo, nace el compartir lo que es. Porque quieres gritarle al mundo, este es mi Padre y esto es lo que hace. Amén. Wow. Por eso, conforme lo conocemos, adquirimos la responsabilidad de darlo a conocer. Y es por eso que predicamos con nuestras vidas. ¿De qué sirve que prediquemos hablando si no lo vamos a vivir? ¿De qué sirve? Por ello nos convertimos en un retrato de Dios. No solo queremos recitar de memoria partes de la palabra. No. Sí, es impresionante. Yo he visto ministros recitar de memoria toda la Biblia. He estado con ellos, no con gente así. Pero no solo queremos eso. Hemos de vivirlas. ¿Por qué? Porque eso también significa ser parte del cuerpo de Cristo. Ser parte del cuerpo de Cristo es vivir la palabra de Dios. No solo repetirla. No solo anunciarla. Vivirla. Que es muy diferente. Para terminar, quiero decirles algo. Tengamos esto siempre presente. Cada ser humano se hace semejante a lo que adora. Si alguien adora lo malo, se hace malo. Si alguien adora lo bueno, se hace bueno. Si alguien adora a Dios, se hace como Dios. Amén. Cada ser humano se hace semejante a lo que adora. Ver a Dios, estar en la presencia de Dios, nos transforma. Nos hace otra clase de personas. Diferentes. La adoración incrementa la capacidad de ver a Dios. Así es, mi hermano. Así es como cada que tú adoras, cada que tú honras a Dios, cada que tú lo miras, te deleitas con lo que es Dios, aprendes de lo que es Dios, qué es lo que pasa contigo. Cada que tú agarras y presentas tu respeto y sabes qué, dices, eso quiero para mí, porque este es mi Padre y me siento orgulloso de que mi Padre tenga este caminar, sea de esta manera. Me parezco a Él. No lo olvides, la adoración incrementa la capacidad de ver a Dios. Y Dios es perfecto. Es perfecto en amor. Es perfecto en poder. Es perfecto en carácter. Es perfecto en sabiduría. Son 4 elementos claves, son atributos de su naturaleza. Amor, poder, carácter y sabiduría. ¿Por qué te los menciono? Porque cuando uno honra algo, quiere experimentar esa honra. Si tú ves que esto tiene tu padre,
Eso es lo que se tiene que replicar en tu vida. Has de ser conocido por el amor. No has de ser conocido porque tengas o no tengas plata. Has de ser conocido ¿por qué? Por el amor. Has de ser conocido ¿por qué? Por la sabiduría. Has de ser conocido ¿por qué? Por el poder. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Porque ese es tu Padre y quieres parecerte a tu Padre. Alábele, alábele. Quienes nos decimos hijos de Dios, tenemos que manifestar hoy en día al mundo como elemento central de nuestra predicación esto en nuestras vidas. Carácter. Carácter significa la capacidad de decir no cuando tengo que decir no y sí cuando tengo que decir sí. Amor por el prójimo. Por eso es que le digo, quien ha nacido de nuevo ha transformado su vida. Pero si realmente no has nacido de nuevo, vas a seguir dando los mismos frutos que dabas antes. Y no va a haber cambio posible en tu vida. Si tú dices cristiano, honra lo que dice la palabra de Dios. Honra a tu padre. Respétalo. Respeta las cosas que dice. Cuando des, da, porque lo haces por amor, no por interés. Cuando te prestes un libro, devuelve el libro. Preocúpate de devolverlo. Ten en tu caminar, marca la diferencia en tu entrada, en tu salida, en tu trabajo. Que cuando vean tu trabajo, si eres un maestro albañil, diga, caray, este maestro albañil da gusto, porque dijo que el jueves iba a estar terminado y el jueves está terminado. Y mira su obra, está bien hecha. Y mira la mezcla que ha hecho, excelente. Y mira su acabado, qué gusto da. Y mira, me ha cobrado tanto. Realmente cobra un buen tanto. Da ganas darle hasta propina, caray. Porque hace las cosas bien, bien. No tener que estar batallando. Oye, ¿ya cuándo vas a hacer? ¿Ya cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿No es cierto? Y cuando termine, ya está hecho. Chueco todo. Una desgracia las cosas. Hijos de Dios. En nuestra cotidianidad, en lo que hacemos día a día, se tiene que ver la mano del Rey en nuestras vidas, en nuestro hablar, en nuestro compartir, en nuestro mirar. No seremos perfectos, pero cada día tenemos que ser mejores. Hay alguien que diga gloria a Dios. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Pongámonos de pie. Así que si queremos conocer la voluntad del Padre, necesitamos conocer a Jesús. Pero no solo conocerlo como nuestro Salvador, conocer su caminar y mirar cómo Él cumplía la voluntad del Padre. Cada día en nuestro andar, mi hermano, tiene que haber una mejora en la manera en cómo trabajamos, en la manera en cómo compartimos, en la manera en cómo nos comprometemos, en nuestra búsqueda de Dios, en nuestra oración, en la calidad de nuestro trabajo. Porque eso es lo que significa ser un hijo de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Este día recibimos tu palabra porque queremos parecernos a Jesús, Señor. Queremos aprender, Padre amado, Señor, de tu Hijo amado. Queremos, Dios Todopoderoso, Señor, aprender, Padre amado, cómo Él hacía tu voluntad y cómo la expresaba, Padre Santo. Tener claro, Padre amado, Señor, precisamente a través del ejemplo de Jesús, Padre amado, Señor,
todo lo que tú quieres para nuestras vidas y cómo quieres en verdad usarnos, Señor. Nuestras almas te alaban y te bendicen por el privilegio que tenemos, Padre amado, de caminar contigo. Dios Todopoderoso, tú eres Rey maravilloso, Señor. Nuestras almas te alaban y te bendicen, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, porque queremos una caminata que descolle, Señor. Queremos predicar tu evangelio no solo con palabras, también con palabras, pero no solo con ellas, Señor, sino con una vida transformada, con una vida, Padre amado, donde resalte el amor, donde manifestemos el carácter, un carácter firme, una caminata de sabiduría, Señor, para elegir las cosas, para elegir la vida, y una caminata de poder para convertirnos en alguien más que vencedor. Mi Dios Todopoderoso, este día te clamamos, Altísimo Señor. Perdona el pecado de esta nación. Derrama de tu paz, Padre amado, Señor. Y bendice, Padre amado, a todos los estantes y habitantes en este país. Que la presencia de tu Espíritu Santo sea notoria de norte a sur y de este a oeste, Señor. Sopla de tu viento. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todo vestigio de maldad sea eliminado, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Y de aquí sale la predicación, alcanzando el mundo y su generación, cambiando vida transformada para siempre. La luz de Cristo que te salva eternamente. No es un reflejo ni una estimulación. Aquí está la presencia del Señor tu Dios. Ven con tu danza y tu espada a su presencia.